ya se sabe que con Barcelona no puede jugar en semifinal, queda claro, pero va a conocer si en semifinal le puede tocar el América de México, o el campeón de Asia o el campeón de África. Una cosa es jugar contra el América de México en semifinales, que es un equipo fuerte, y otra jugar contra el campeón de Asia o de África, que todavía no se sabe qué equipo será, pero a priori siempre es más débil que los mexicanos. Así que estaremos atentos mañana a las 9 en la última media hora del programa. Y la novela del momento en España es Xabi Alonso, el actual jugador del Bayern Múnich, que está en la mira de lo que sería el departamento fiscal, la AFIP española, por ahí una presunta deuda y un presunto delito fiscal que denunció Hacienda y se está investigando por ingresos que no habría declarado por derechos de imagen entre el 2010 y el 2012. Xabi Alonso lo niega, pero recuerden que hace poco tuvimos un problema parecido con Messi. Hablando de Bayern Múnich, Ari, les recomiendo hoy partidazo en la Bundesliga, Bayern Múnich frente al Wolfsburgo por la pantalla de Fox a las 3 de la tarde. Bueno, está Ricardo Delgado, porque ya hemos hablado de lo que propone Scioli en materia de economía con el señor Alberto Pérez, ¿sí? Sí. Y ahora vamos a hablar de lo que propone Massa en materia de economía con el señor Ricardo Delgado. Ricardo, gracias por esperarnos. Soy Ari Paluch, buen día. Buen día, Ari, ¿cómo estás? Bien, bueno, a ver, rápidamente para los que ayer no fueron al Broadway o los que ayer no pudieron seguirlo a Sergio, los 4 o 5 puntos que querés destacar de la propuesta de ustedes, te puedo ayudar. Sé que están hablando de reducir la presión impositiva, de duplicar exportaciones, de crecer al 5% anual durante todo el periodo. ¿Qué más están proponiendo? 1.200.000 créditos hipotecarios para que las familias argentinas finalmente puedan en 4 años tener su propia vivienda y no tirar el dinero del alquiler o depender del azar que implica el procrear para poder ser dueño. Esto me parece que es central, se puede hacer, hay que recrear el mercado de crédito hipotecario con un seguro de tasa por parte del Banco Central y que los bancos, en vez de prestarle al Banco Central, le presten a la gente. Y otro tema central nos parece devolverle a los jubilados el clásico, el ya legendario 82% móvil y pagar los juicios. Esto también se puede hacer con el rendimiento del fondo de garantía que tiene el ANSES hoy y que de vuelta el rendimiento de ese fondo en realidad lo que está haciendo es financiar el déficit fiscal. Y te diría, por otro lado, un fuerte shock de inversiones. Nosotros proponemos en materia de infraestructura llegar a invertir 40.000 millones de dólares por año, casi la mitad de eso en energía, gas, petróleo, energías renovables, por supuesto todo el sistema eléctrico, porque la Argentina que viene no vuelve a crecer, Ari, si no hay un crecimiento del parque, digamos, no solamente eléctrico, sino también de rutas, de ferrocarriles de carga, de hidrovía, de puertos, para justamente hacer posible esa duplicación de exportaciones en 4 años, que fueron las metas que planteamos ayer en el programa. Bueno, por un lado el dinero va a salir de la mayor cantidad de dólares que van a generarse porque vamos a exportarle más al mundo, pero eso va a ser un proceso de entrada a partir del 10 de diciembre, cuando presidan la nación. ¿Cómo resuelven todo esto sin tomar medidas amargas, sin que nos den aceite de ricino? Exactamente. Nosotros creemos que si uno plantea un programa el 10 de diciembre a la tarde, un programa que tenga como norte atacar la inflación de manera gradual, diciendo a los argentinos que no va a haber un ajuste, que el salario se va a preservar, porque por supuesto el empleo se va a preservar dentro de una mesa en donde se disputa con empresarios y con trabajadores, obviamente el Estado. Nosotros creemos que una gran parte del shock de confianza que se tiene que generar se va a empezar a generar y que los propios argentinos, como ya pasó en el 2002-2003, cuando la Baña, que por supuesto está coordinando todos nuestros equipos técnicos, era ministro de Economía, los propios dólares que se habían fugado de los argentinos volvieron a la Argentina y fueron los primeros que confiaron, y eso de alguna manera permitió que el dólar, que había tocado 4 pesos allá por el año 2002, se estabilizara por debajo de 3 durante mucho tiempo. Eso, un proceso parecido a ese va a volver en la Argentina, con una situación que además en términos internacionales no es buena, pero que no es tampoco la situación que teníamos, digamos, al final de la convertibilidad. No es la soja de $100 tampoco la que hay hoy, digamos. Exactamente. A ver, tampoco el mundo nos va a ayudar. Esto también hay que tenerlo muy en claro, hay que ser muy conscientes de eso. Brasil va a seguir en problemas, en particular el año próximo. Pero digo, más allá de eso, los propios dólares de los argentinos van a
financiar esta transición, porque no es un problema, la Argentina no tiene un problema estructural de divisas, Ari. La Argentina lo que tiene es falta de confianza en el peso, y si uno va bajando gradualmente la inflación, la gente ve que evidentemente volver a ahorrar en pesos va a ser una cosa. Ahora, Ricardo, ¿qué tal? Te saluda Claudio Soloni, ¿cómo te va? Buen día, Claudio. ¿Cuál es el dólar de equilibrio, digamos, que vos pensás? ¿Este 9.40 que estamos viendo o uno más cercano a los 15.90 del paralelo? No, yo te diría que si hacemos las cosas bien, en esta lógica de la oficial, que vamos a ver en dónde termina en diciembre de este año, cuando el equipo Kicillof deje el poder, quede el dólar marginal, el dólar paralelo o el blue. Yo creo que la Argentina, en esta lógica de volver a creer en su propia moneda y haciendo las cosas bien, no necesariamente tiene que pasar por un shock devaluatorio. Es lo que tenemos que evitar de todos los modos, y yo creo que todos los partidos políticos tienen que trabajar en que no vuelva el ajuste, no vuelva la caída de la actividad económica. No, claro, pasa que el shock de confianza que vos planteás, me parece que es difícil que exista por el solo hecho de cambiar de gobierno, digamos. ¿Cómo hace para generar un shock de confianza? Para que vengan los dólares. Bueno, a ver, justamente lo que nosotros decimos, no, por supuesto, no, a ver, no hay magia en la economía. Claudio, vos sos economista y lo sabés, aquellos que plantean que por el mero hecho de cambiar el equipo van a llover dólares, como hay algunos que lo están planteando, le están diciendo a los argentinos cosas que no van a pasar. Esto también hay que tenerlo muy claro. Cuando yo digo esto, lo que estoy diciendo es, si vos rápidamente le generás condiciones al campo, eliminando retenciones a las economías regionales, al trigo y al maíz y al girasol, del momento cero, si le bajás la presión impositiva a los trabajadores eliminando el impuesto a las ganancias, si le devolvés, digamos, por ejemplo, a las pymes que reinvierten utilidades, le decís no van a pagar impuesto a las ganancias por 3 años, bueno, ahí vos ya estás generando condiciones para que la rentabilidad o los ingresos de cada uno de esos sectores y actores económicos crezca, y eso te va a permitir empezar a mover la rueda, porque de lo que se trata en la Argentina es de salir del estancamiento. Si la Argentina no crece nuevamente, nada de las correcciones económicas, ninguna de las correcciones económicas que se están planteando en la Argentina, cepo, dólar, bajar la inflación, va a ser posible, porque si digamos, mantenemos estos 4 años de estancamiento, como fue el segundo gobierno de Cristina durante el 2016, va a ser realmente muy difícil que podamos llevar adelante esto. Entonces, lo que digo, la Argentina, y hay que ser muy claros en esto, no tiene un problema estructural de falta de divisas, lo que tiene es falta de reglas para que esas divisas lleguen a la Argentina y, digamos, se pongan en valor. Bueno, ¿y cuánto tiempo va a pasar desde que asuma Massa hasta que seamos un país normal donde haya un solo dólar y donde vayas a una casa de cambio y te puedas comprar $100 o $1.000, no sé, de acuerdo a tus ingresos? Bueno, a ver, primero esto es importante marcarlo. Yo creo que uno tiene que justificar primero el ingreso de los fondos. Por supuesto, como era hasta hace unos años. ¿Cómo era hasta sí, unos años? Hasta el cepo. En cualquier lugar del mundo, exactamente. Sí. Esto es así. Dicho esto, nosotros planteamos 100 días, cuando nosotros decimos en 100 días eliminamos el cepo, lo que estamos diciendo en 100 días normalizamos la economía. Entonces uno puede decir algo más del primer trimestre del año próximo la Argentina vuelve a crecer. O sea, 100 días después de que Massa asume, yo soy un extranjero que viene a la Argentina a conocer las cataratas o el obelisco, y para vender mis dólares no tengo que recurrir a un arbolito. Voy a ir a un banco o una casa de cambio y me van a pagar lo mismo que el arbolito. Exactamente. Va a ser un país normal, digamos. Y vamos exactamente a una economía de sentido común, que es lo que hemos perdido en los últimos años. ¿Y las de JAI desaparecen o voy a tener que llamar 50 veces al operador 28 de la Secretaría de desaparecen porque la Organización Mundial del Comercio te lo obliga a que desaparezcan. Bueno, pero el gobierno no acata nunca, por eso le voy a preguntar al señor Delgado. ¿Con ustedes no hay más de JAI? No hay más de JAI, lo que hay sí es un comercio administrado según por sector, según por digamos, necesidades de protección del empleo nacional, pero dentro de una lógica de decisión. O sea que entre el dólar ahorro y darle a una automotriz plata para que produzca y no eche gente, le van a dar a la automotriz. Por supuesto, pero va a haber dólares para todos. Dólares para todos, me va a gustar más que fútbol para todos eso. Exactamente, Ari. Hoy no hay dólares para todos. No. Bueno, Ricardo, ¿va a haber un doble gabinete? ¿Cómo es eso? ¿Va a haber un gabinete económico y va a haber un gabinete político? No lo sé, la verdad que eso... ¿Y formalmente el ministro de Economía será Lavagna o será una especie de jefe, pero no será ministro de Economía? Tampoco lo sé, la verdad que trabajar con Roberto es un verdadero lujo, un placer.
digamos, estar al lado a mi juicio, el mejor ministro de Economía que tuvo la Argentina en los últimos 50 años. Y un gobierno de Massa se parecería a lo que fue la gestión de La Baña, del comienzo de Kirchner y el final de Duhalde, en ese aspecto. Se parecería exactamente a una economía donde no hay sobresaltos, donde la gente sabe que si se acuesta a la noche no se va a levantar al día siguiente con sorpresas. ¿Y vuelven los superávit gemelos? Bueno, por supuesto, yo creo que hay que volver a eso. Creo que la lógica es esa, tener, digamos, por lo menos nosotros lo que estamos planteando es eliminar el déficit fiscal, que este año va a terminar en más de 300.000 millones de pesos, eliminarlo en 4 años. Ajá, porque ayer dijo Massa que van a dejar los planes, pero ahora suavizó, ¿no? Pero contra una capacitación. ¿Se hace realmente eso o es un verso? Que cada tipo que cobre un plan se va a supervisar que realmente se capacite. Bueno, que me parece que lo que hay que hacer, digamos, se ha planteado además en el modelo social la unificación de todos los programas sociales. Tenés una enorme cantidad de planes y de gente que trabaja digamos, en diferentes unidades. Hay que tener una sola unidad justamente para evitar el peso de los punteros políticos sobre esas estructuras. Lo que hay que darle a la gente es trabajo. Si la gente no logra trabajar a lo largo de los años, hay que capacitarla para que tenga más herramientas y en algún momento pueda acceder al mercado. Bueno, qué lindo, voy a pedirle permiso a la mujer de Massa para que me deje darle un beso en la boca a Sergio. ¿Cómo estás hoy, No, porque me enamoré de la propuesta de Scioli, me enamoré de la propuesta de Massa. Te enamoraste. Estoy enamorado del país que viene. Hay que besarse más, ¿no? Hay que besarse más. Ricardo, gracias, Un gran abrazo, Ari. Hasta luego, Qué boludo los yanquis que están pendientes de Donald Trump, y qué giles los griegos que volvieron a votar este chabón, Tsipras, que son todos unos boludos. Acá tenemos unos candidatos. ¿Vos viste el país que ya tenemos? Sí, yo esta mañana ya me enamoré de las cosas que propone Scioli, las cosas que propone Massa. Ya dijo Macri que cero pobreza, basta de confrontación. Acá ¿Qué Massa país que viene? Yo chau, tengo una atención, cosa, 82% móvil para los jubilados. Pero, ¿sabes qué? Este país, esto va a ser de Suecia. Sí, por los colores, todo de Boca va a ser. Bueno, ojalá, más allá de nuestro sarcasmo, ojalá que se pueda reactivar la...